Buenos días. Ok, entonces si quiere comenzamos. Buenos días, gente. Vean, la idea es que vamos a discutir la práctica de termodinámica, ¿de acuerdo? Ahora, en principio, me imagino que ustedes ya vieron algo de termo con Marisol, ¿verdad? Esta semana tratamos el tema. ¿Empezaron? Sí. Ah, ok. Genial. Entonces, vean, la idea es esta. Bueno, en la 1, la parte de termodinámica se centra más como en la sección termoquímica, ¿ok? Que es básicamente el uso del calor para poder hacer mediciones termodinámicas, ¿ok? Para poder calcular cosas relacionadas con termo. En la 2, como habrán visto, el interés de termo es poder evaluar la espontaneidad. ¿Ok? Como ya sabrán, algo espontáneo es algo que ocurre sin intervención externa. ¿De acuerdo? Es una cosa que puede ocurrir solita sin que algún agente externo pueda ocurrir. ¿Ok? Y entonces la intervención externa es muy variada, ¿verdad? Puede ser desde que yo aplique un trabajo hasta que, por ejemplo, yo tenga que, no sé, empujar las cosas, algo así. Básicamente es algo, no es espontáneo cuando yo tengo que hacer algo en particular para que ocurra. ¿Ok? Por ejemplo, algo espontáneo es algo que se cae, pero ya el proceso de levantarlo no va a ser espontáneo. Ahora, obviamente, ese ejemplo es muy sencillo y yo puedo saber fácilmente qué es lo que es espontáneo y qué es lo que no es espontáneo. El asunto es que en los procesos químicos, no es tan fácil ver una reacción y saber cuál sentido es espontáneo y cuál sentido no. ¿Ok? Porque, como ustedes recordarán, como todos los procesos químicos pueden ocurrir en las dos direcciones, la directa y la inversa, uno de los principales intereses nuestros en termodinámica es poder saber cuál de estas dos vías es la vía que es espontánea, porque la opuesta, obviamente, es la no espontánea. Ahora, para poder deducir esto en sistemas que no son tan obvios como, por ejemplo, que se caiga algo, para eso ocupamos un criterio de espontaneidad. ¿Ok? Y la mayor parte de las primeras sesiones de termodinámica se van a gastar tratando de encontrar ese criterio. Ahora, el asunto es que con lo que ustedes saben de la termo no es suficiente. Porque vamos, lo que usted sabe de la termo es que, bueno, existe el delta U, ¿ok? Usted ya sabe que el delta U involucra lo que es la famosa energía interna. Tal vez usted le dicen delta E, no sé. ¿Ok? Y a mí lo único que me dice delta U es que la energía se conserva. ¿Ok? Eso es todo lo que habla el famoso delta U. Yo no puedo saber a partir del delta U si las cosas son o no espontáneas. ¿Ok? Entonces, este criterio no sirve por eso. ¿Qué otra cosa conocen ustedes de termo? Conocen el delta H, la famosa entalpía. ¿Ok? Y la entalpía, lo único que me dice a mí es si un proceso gana calor cuando ocurre o pierde calor cuando ocurre. ¿Cierto? Eso es lo que me dice básicamente a mí la entalpía. Si los procesos involucran ganar calor o liberar calor para ocurrir. ¿Ok? Pero más allá de eso, la entalpía no puede discriminar si algo es espontáneo o no.
Porque así como existen procesos exotérmicos que son espontáneos, existen procesos endotérmicos que son espontáneos. Entonces la famosa entalpía, muy útil para muchas cosas, no les sirve en particular para poder saber si algo es espontáneo o no. ¿Ok? Fue entonces, ¿ok? Como ustedes verán, que fue necesario buscarse otra variable termodinámica para poder predecir si algo es espontáneo o no. ¿Ok? Porque la idea es esta, yo ocupo una variable que me diga si las cosas son o no espontáneas. ¿Ok? Yo ocupo algo que sea objetivo a la hora de clasificar los procesos espontáneos o no. Y entonces fue así como ustedes habrán visto que en el camino se encontraron el famoso delta S, la famosa entropía. ¿Ok? La entropía, aunque es un poco filosófica, la entropía básicamente es una medida de la aleatoriedad de un sistema. Eso es lo que refleja la entropía. ¿Qué tan aleatorio es un sistema? ¿Cuántos grados de libertad tiene un sistema? Eso es lo que me indica a mí la entropía. Recuerden que los grados de libertad son las posibilidades de hacer algo. ¿Ok? Cualquier cosa que pueda hacer una sustancia, eso es un grado de libertad. Entonces, moverse hacia la derecha, eso es un grado de libertad. Girar es un grado de libertad. Rotar, vibrar, ¿ok? En todas sus formas, esos son grados de libertad. Entre más opciones de hacer cosas tenga usted, más grados de libertad tiene y usted es más entrópico. ¿Ok? Esa es la idea con la entropía. ¿De acuerdo? Entre más opciones, probabilidades de hacer cosas tenga una sustancia, más entropía tiene. Y obviamente, entre más complicada sea la molécula, pues más entropía va a tener. ¿Ok? Ahora, el asunto aquí es este. Yo sé entonces, ¿ok? Que existe la entropía y sé que se relaciona con los grados de libertad. ¿Ok? Como habrán visto, ¿ok? Hay procesos que involucran ganar entropía, ¿ok? En estos casos está aumentando la aleatoriedad en el sistema, están aumentando los grados de libertad. Es una B. Y en esos casos, cuando estoy perdiendo entropía, es porque se está reduciendo la aleatoriedad en el sistema. Se reducen los grados de libertad. Ahora, ¿cómo puedo saber yo cuándo hay más o menos grados de libertad? Bueno, simplemente tengo que analizar lo que tengo en el sistema para poder darme cuenta. ¿Ok? Y entonces uno tiene, por ejemplo, varias opciones. ¿Ok? Si uno considera, por ejemplo, los estados de agregación, ¿ok? Y uno se pone a comparar al famoso sólido, al líquido y al gas, ¿cuál de ellos es más aleatorio? ¿Cuál de ellos tiene más grados de libertad? El gaseoso. El gaseoso, exacto. Recuerden que las partículas de un gas están en constante movimiento, ¿cierto? Chocan, se mueven, siempre en continuo movimiento. Los gases tienen muchos grados de libertad, o sea que tienen más entropía. En cambio, los sólidos son estructuras muy rígidas. ¿Ok? Lo único que hacen las partículas de un sólido es vibrar. Entonces, eso es un sistema con muy poca libertad. Es un sistema poco entrópico. Entonces, por ejemplo, si yo veo que en una reacción se están formando muchos gases, esto es una reacción que implica aumento de entropía. ¿Ok? Si yo veo que en la reacción se están formando un montón de sólidos, ¿ok? Eso probablemente implica una pérdida de entropía. ¿Ven? O, por ejemplo, consideremos por ejemplo, un sólido o un líquido con respecto a una disolución. ¿Cuál tiene más grado de libertad? El líquido. No, la disolución. ¿Ok? Los líquidos, a pesar de que fluyen y toda la cosa,
siguen siendo relativamente estructurados, ¿de acuerdo? En cambio, las disoluciones, no. Recuerden que cuando yo formo la disolución, yo despedazo el sólido, por ejemplo, si ese es el soluto, separo las partículas del líquido, digamos que es el disolvente, y los mezclo para crear disolución. Entonces, vean que en ese proceso de romper cosas, separarlas y mezclarlas, estoy metiendo muchos grados de libertad. ¿De acuerdo? Las partículas en una solución se mueven constantemente, interaccionan con un montón de cosas diferentes. Es un sistema muy entrópico. ¿De acuerdo? Recuerden, de hecho, que el factor entrópico era, en la mayoría de los casos, el factor más importante a la hora de hacer disoluciones. ¿Ok? La entalpía en la disolución podía ser que aumente, podía ser que disminuye, pero la entropía siempre aumentaba. ¿Ok? Entonces, usualmente los sistemas acuosos, ¿ok?, como las disoluciones, tienen más entropía que sus originadores. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ahora, algo menos filosófico. Pensemos un momento en, bueno, pensemos fácil. Ok, pensemos por ejemplo, temperatura. Vamos a tener a la sustancia, no sé, que sea amoníaco A20 y amoníaco A50. ¿Cuál sistema tiene más entropía? ¿Cuál tiene más grados de libertad? El que está a más temperatura. Exacto, porque a mayor temperatura, más agitación térmica, las partículas se vuelven locas y entonces tienen más grados de libertad. ¿De acuerdo? Conforme aumenta la temperatura, aumenta la entropía, porque aumenta la agitación térmica. ¿Ok? Bien. Ok, pongámonos un poco más filosóficos. Ok, pensemos, por ejemplo, ok, eso siempre van juntos, presión y volumen. Ok, entonces pensemos, por ejemplo, qué sé yo, NO2 a 1 atmósfera y NO2 a 10 atmósferas. ¿Cuál sistema tiene más grados de libertad? Una atmósfera. Ah, ok, correcto, 1 atmósfera. Ok, la presión, recuerden que la presión, cuando aumenta la presión, se restringe el movimiento de las partículas. Ok, básicamente es como si les estuvieran poniendo costales de cemento encima a las partículas. Si le ponen muchos, se mueven poco. ¿Ok? Si no hay muchos, se mueven bastante. ¿Ok? Conforme aumenta la presión, baja la entropía. ¿Ok? Entonces, un sistema con poca presión, o lo que es lo mismo, mucho volumen, implica más entropía. ¿Ok? Entonces, si aquí dijera una atmósfera o 10 litros, y aquí dice 10 litros y una atmósfera, ¿ok? Este es el que tiene más entropía. Tiene poca presión, mucho volumen. Las partículas tienen mucha libertad para moverse. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Ahora, algo un poco más lógico. ¿Qué tal si tenemos 3 mol de SO2 y 10 mol de SO2? ¿Cuál sistema tiene más entropía? El de 10. El de 10, exacto. Entre más partículas haya, más cosas pueden suceder. ¿De acuerdo? Aquí hay un montón de gente involucrada, entonces obviamente va a ser más caótico el sistema. ¿Ok? Vas a tener más entropía. Entre más cantidad de sustancia haya, va a haber más entropía. ¿Ven la lógica? ¿Ok? Lo que yo hago es analizar cuál sistema tiene más libertad y con base en eso ya yo sé cuál tiene más entropía. De manera que entonces cuando llegue la hora, ahora sí, ya de analizar una reacción química, ¿ok?
sistema. Ok, por ejemplo, en ese sistema de aquí arriba, aumenta o disminuye la entropía en el sentido que fue escrito. Disminuye porque se hace sólido, de Exacto, gaseoso sólido. exacto. Vean que pasamos de tener 2 moles de gas totales, que aquí hay uno, aquí hay otro, a tener ninguno. ¿Ok? Entonces aquí el delta S va a ser menor a 0, pierde la entropía. En este, ¿qué creen? Aumenta, disminuye la entropía. Disminuye. También disminuye, porque acaban de sacrificar un mol de gas para tener ninguno. ¿De acuerdo? Muchas veces lo más importante a la hora de comparar estas entropías en sistemas químicos es ver dónde hay más gases. ¿Ok? Los gases son los más importantes aportadores de entropía para nuestros sistemas, en realidad. ¿Ok? O, por ejemplo, en este aumenta o disminuye la entropía. Aumenta. Aumenta porque pasan de tener un triste sólido, ahora sí, a tener un gas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sistema está aumentando los grados de libertad. ¿Ven? Entonces, yo puedo simplemente con lo que ya sabemos de entropía, ¿de acuerdo? Que en tal situación tiene más o menos grado de libertad, yo puedo ver una reacción química y ahora poder predecir cuál tiene más o menos entropía. ¿De acuerdo? ¿Cuál aumenta, cuál disminuye? ¿Sí? Sí. Ok, ¿tienen alguna duda por el momento? Profe, ahí cuando aumenta la entropía, entonces sería mayor a 0, ¿verdad? Efectivamente. Ok, gracias. ¿Ok? Ahora, todo este cuento de la entropía es porque con la entropía yo puedo generar un criterio de espontaneidad. ¿Ok? Como habrán visto, yo puedo usar la famosa entropía del universo, ¿ok? Que es la suma de la entropía en el sistema con la entropía de los alrededores para generar un criterio de espontaneidad. En general, cuando la entropía del universo es mayor o igual a 0, el proceso es espontáneo. Y recuerden que el igual a 0 es un caso ficticio llamado el sistema reversible, ¿de acuerdo? Y los sistemas reversibles prácticamente realmente no existen, ¿ok? Casi que cuando el delta de ese universo es mayor a 0, el proceso es espontáneo, ¿ok? Ese es mi criterio de espontaneidad, ¿ok? Y eso es la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, recuerden que les dice que para un proceso espontáneo, ¿ok? La entropía del universo va a aumentar, ¿ok? Obviamente, cualquier proceso que no implique un aumento de la entropía del universo no va a ser espontáneo, ¿ok? Entonces, poco después de que ustedes encuentren la entropía, llegan a esta conclusión, que es una conclusión muy importante, muy poderosa, pero muy poco práctica, ¿de acuerdo? Como les habrá contado Marisol, el hecho de que aquí estén los alrededores hace que esta famosa fórmula sea muy incómoda trabajar, ¿de acuerdo? No hay cosa más horrible para trabajar en termodinámica que los alrededores, porque son incómodos, ¿ok? Lo que yo busco cuando quiero expresiones termodinámicas es que todo esté en función del sistema. Entonces, aunque esto sirve, es muy largo, es muy tedioso, ¿ok? Entonces uno casi nunca hace cálculos con esto, por precisamente lo poco práctico que es. Entonces, aunque eso funciona, no se usa, ¿ok? Lo que uno usa es un arreglo de esa fórmula, porque uno sabe que el delta S en los alrededores puede aproximarse como menos delta H en sistema, entre T, esta es la T de temperatura, ¿ok? Entonces uno puede reordenar y sustituir aquella expresión y llegar a la conclusión que menos T delta S el universo es igual a menos T delta S en el sistema más delta H. ¿Ok?
Y el asunto es este, delta H, yo sé, pero eso es un delta H del sistema, obviamente. Yo sé que delta H es función de estado, ajá. Yo sé que delta S es función de estado, ajá. Yo sé que T es función de estado, obvio. Entonces vean que todo esto que está acá son funciones de estado, ¿ok? La suma, productos y otras operaciones de un montón de funciones de estado, obviamente es una función de estado, ¿ok? Entonces esta cosa que estaba acá, que se descubrió ahí de pasada, tenía que ser una función de estado, ¿ok? Y le pusieron delta G, ¿ok? Energía libre, ¿ok? ¿Y cuál es el detalle? Que esta energía libre que estaba acá, ahora solo depende de variables del sistema, ¿ok? Y entonces, vean que al solo depender del sistema se vuelve más práctica, ¿ok? Y entonces este criterio de espontaneidad va a verse así. ¿Qué me dice a mí el criterio de delta G? Me dice que, básicamente, cualquier proceso va a ser espontáneo si su delta G es menor a 0. ¿Ok? Ese es el criterio de espontaneidad basado en el delta G. ¿Ok? Vean que es simplemente una derivación del criterio original de la segunda ley, solo que al depender solo del sistema es muchísimo más simple de utilizar. ¿Ok? Y ese es el que se usa en realidad. ¿Ok? Delta G menor a 0 es espontáneo. ¿Ok? Obviamente, si el proceso tiene un delta G mayor a 0, no es espontáneo. Y si el delta G es 0, es porque mi sistema está en equilibrio. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ese es el famoso delta G, la famosa energía libre de Gibbs, porque Gibbs fue el que descubrió el delta G haciendo ahí álgebra. ¿Ok? ¿Vamos bien por acá? Sí, todo bien. ¿Ok? Entonces vean que ahora tienen 3 variables termodinámicas para poder trabajar y poder estudiar la espontaneidad de las cosas. ¿Ok? Tienen al delta H, ¿ok? Que ya sabemos que puede ser positivo o negativo. Positivo cuando es endotérmico, es decir, cuando ocupa calor para ocurrir, y negativo cuando es exotérmico, cuando libera calor para ocurrir. ¿Ok? Tienen al delta S, que ya vimos que es positivo cuando aumenta en grados de libertad, y es negativo cuando disminuyen los grados de libertad. ¿Ok? Y ahora tienen al delta G, su poderoso criterio de espontaneidad, que va a ser negativo cuando es espontáneo y va a ser positivo cuando no es espontáneo. ¿Ok? O sea que yo puedo observar un proceso y asignarle los signos a las variables termodinámicas simplemente viendo lo que está pasando. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a llegar, van a observar los, creo que son 12 experimentos, un número por ahí. Ok, ese montón de experimentos y a todos los casos van a asignarles los signos de las variables termodinámicas. ¿De acuerdo? Entonces, si observan que el coso se calienta, ok, es porque está liberando calor. Si observan que el sistema se enfría, es porque está absorbiendo calor. Ok, así pueden asignar el delta H. Ok, por ejemplo, si observan que se está liberando un montón de gas, ajá, es porque está generando gases, entonces está aumentando la entropía. ¿Ok? Si están observando en cambio que se empieza a depositar un sol y empieza a precipitar, es que probablemente está disminuyendo la entropía. ¿Ven? Y obviamente ese proceso ocurre solito, así, sin que ustedes hagan realmente mucho más que mezclar las sustancias, es porque es porque es espontáneo. Pero en cambio, si yo tengo que llegar, conectar una batería para que pase, es porque la cosa no es espontánea, porque yo tuve que meterle energía al sistema para que ocurriera. Ven, yo puedo observar los procesos y ya saber cuáles son los signos de sus variables. Y esta es precisamente la idea de lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a ir a observar esos videos y van a observar lo que ocurre y a asignar los signos con base en ese tipo de observaciones. Obviamente, cuando lo expliquen, tienen que explicar por qué, ¿verdad? No simplemente es positivo. Y uno como, ajá. ¿Okay? Tienen que decir,
Es positivo porque el sistema se observó que se enfrió, ¿ok? Porque había un termómetro, ¿ok? Entonces, obviamente puede ser que se enfría. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen que saber y lo que tienen que hacer. No sé si tienen alguna pregunta por aquí. Profe, ¿me puedo repetir en qué me fijaba cuando estudio el delta G? En si pasa o no pasa. ¿De acuerdo? Si usted mezcla las cosas y ocurren solas, qué sé yo, agarramos, piense, eh, bicarbonato y vinagre, ¿ok? Usted los mezcla. ¿Qué ocurre inmediatamente? ¿Qué ocurre? Ustedes hicieron ese experimento muchas veces. Que se hacen como burbujitas y... Exacto. Usted hizo algo para que ocurrieran las burbujetas. Obviamente, mezclar las cosas no cuenta, ¿de acuerdo? No, se empiezan a formar solas. Exacto. Como se forman solas, es porque es espontáneo, ¿ves? Pero en Ok, cambio, si usted lo mezcla, no pasa nada, y después viene y le pone un par de electrodos conectados a una batería de carro para que ocurra, eso es no espontáneo, porque yo tuve que venir y meterle electricidad, meterle una fuente externa de algo para que ocurriese. ¿Ves? ok, sí, ahora sí. Gracias. ¿Qué más, gente? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Profe, ¿y si tengo que agitar los reactivos? Eso no cuenta. Eso es simplemente mezclar. Está bien. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Entienden la teoría que tienen que manejar? ¿Entienden lo que tienen que hacer? Profe, en el caso de que no muestren un termómetro, digamos, de algún tipo, ¿cómo hacemos para saber si es exotérmica o endotérmica? Siempre hay algo que puede observarse, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo observo que, qué sé yo, tenía una disolución y se calentó tanto que empezó a generar vapor, ¿de acuerdo? Usted ve que se empaña el vidrio, por ejemplo, o empieza a salpicar porque se está calentando mucho. ¿Qué está diciendo eso? ¿Que está liberando o absorbiendo calor? Liberando. Exacto, ¿ves? Entonces, aunque no hay un termómetro como tal, hay algo en el sistema que te deja darte cuenta que está calentándose en exceso. ¿Ok? Está bien, gracias. Ok. Profe, ¿Qué más? y siempre hay que determinar, digamos, los tres delta independientemente del proceso. O sea, no van a haber procesos en los que se tenga que omitir algún delta. O sea, siempre hay que determinar los tres. Hay que terminar los tres. ¿De acuerdo? Tiene que terminar los tres. Ok, perfecto. Profesor, tengo una duda. Bueno, la guía de trabajo dice que hay que poner las ecuaciones. El asunto es que en la formación de amalgama y la estiración de un polímero no me queda muy claro, o sea, bueno, por lo menos cómo pondría, cómo es la amalgama, o sea, en fórmula, porque dice una aleación y la estiración del polímero, y no sé, me Vea, parece más un proceso físico. es que ustedes son muy complicados. Están imaginándose una ecuación ahí fumadísima. Ah, usted puede poner, por ejemplo, polímero contraído, ¿sí? Polímero extendido. Una ecuación. O qué sé yo, pueden poner aquí sustancia uno más sustancia 2, flechita, amalgama. Pues no están Está pidiendo bien. nada así súper complicado, simplemente es algo representativo. ¿Ok? Ok, muchas gracias. ¿Ok? ¿Qué más? Profe, ¿con el amalgama sería lo mismo como esa? Es lo que les decía, tienen sustancia uno más sustancia 2, flecha, amalgama. ¿Ves? Es como la ecuación que uno pone cuando uno explica disoluciones, ¿cierto? Que uno pone soluto más disolvente, flechita, disolución. ¿Ok? Es la misma idea. ¿De acuerdo?
Ok. ¿Qué más? ¿Qué más tienen por ahí? ¿O ya están listos? Realmente, si se dan cuenta, la práctica es muy concisa, ¿de acuerdo? Es simplemente asignar los signos de las variables. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿O todo quedó bien? Yo creo que todo quedó muy claro. Ok. Ujú. Si no, cualquier cosa ya avisan, ¿de acuerdo? Dino, eso sería entonces por hoy. ¿Me Gracias. acuerdo? Más bien, muchas gracias a ustedes. Ahí cualquier cosa me avisan y que les vaya bien entonces. Gracias, Gracias, profe. profe. Bueno, hasta Gracias, luego. buen Gracias, día. profe. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Ok.